¿Sabías que Argentina le pegó una paliza descomunal a las dos potencias más grandes del planeta? Mi nombre es Ezequiel Núñez Corniglia y hoy vamos a ver la batalla de vuelta de obligado y las batallas que nos sucedieron. Si te gusta mi canal, suscríbete, dale un me gusta, deja un comentario y compartirlo con quien creas que también le puede gustar. ¿Qué celebramos en la superficie? El 20 de noviembre de 1845, en una curva apretada del río Paraná, a la altura de San Pedro, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el mando estratégico del brigadier general Juan Manuel de Rosas y la ejecución heroica del general Lucio Mansilla, se enfrentaron a la flota combinada de las dos potencias más grandes del planeta, en ese momento Inglaterra y Francia al mismo tiempo. Ahí está lo tangible, unas cadenas tendidas en la costa a costa, 4 baterías de cañones oxidados y un puñado de criollos, negros, indios y gauchos armados de coraje más que de pólvora. Se levantaron en la barranca gritando por su tierra ante la maquinaria de guerra más sofisticada de la época. Es el clásico David contra Goliat, el gesto físico de decir por acá no, el ruido de los cañones, las cadenas rotas, las pérdidas. El verdadero tesoro de obligado no está en la munición, ni en los escombros de las baterías. La esencia de la soberanía no es un buque hundido, es el principio inmaterial, el valor de que se manifestó ese día, la decisión de una nación naciente de morir de pie antes que vivir de rodillas. El verdadero propósito de esta gesta no era meramente impedir el paso de los barcos, no. El corazón de este enfrentamiento latía con una verdad mucho más profunda que la libre navegación. Y para entenderlo tenemos que excavar, romper la capa superficial. Hablemos de la palabra clave de este día, soberanía. Viene del latín superanus, que significa por encima de. ¿Y qué es lo que está por encima de todo en una nación? Su capacidad de autodeterminación, su derecho inalienable a decidir su destino sin la bota de nadie en su cuello. En 1845, ese derecho no era un concepto abstracto, era concreto y urgente. Rosas, con su política de protección aduanera, había logrado un milagro. Argentina empezaba a desarrollar su propia industria. El cuero, los tejidos, los saladeros, todo eso era industria argentina. Estábamos dejando de ser solo un almacén de materias primas para Europa y eso, amigos, eso era una herejía para el poder imperial. El verdadero propósito de la invasión anglo-francesa no era abrir el Paraná para comerciar con Corrientes o el Paraguay, como dijeron. Era ahogar en su cuna a la incipiente industria argentina. Era inundar nuestros mercados con sus manufacturas baratas, matar nuestra producción nacional y volver a ponernos el cepo de la dependencia. Era una guerra económica disfrazada de gesta civilizadora. Por lo tanto, la soberanía es la dignidad fundacional de una patria, el principio moral que nos exige ser dueños de nuestro propio patio, de nuestras decisiones económicas, de nuestros ríos. Y en obligado, esa dignidad se expresó a través de la resistencia a un ultimátum económico y político. La batalla, con todas sus pérdidas, fue el grito que dijo: preferimos la guerra antes que la vergüenza, la ruina material antes que la esclavitud económica. Esta es la tesis central, esta es la bandera que se hizo ese 20 de noviembre. Entonces, la conexión jerárquica es clara. La batalla de la vuelta de obligado, que es lo tangible, fue el vehículo heroico que utilizó la Confederación para manifestar la soberanía, que es lo inmaterial. El general Mansilla y sus hombres no estaban defendiendo solo unos cañones, estaban defendiendo el derecho de un pueblo a tener sus propios telares, sus propios astilleros y su propio destino. El coraje físico fue la herramienta, pero el valor central que lo impulsó fue el espíritu indómito de la independencia, ese fuego sagrado que no se había apagado desde 1810. Para anclar esta teoría, vamos al corazón de la épica, vamos a la historia que trasciende las balas y nos habla de un legado sagrado, el sable corvo de San Martín. El general don José de San Martín, nuestro libertador, ya anciano y en su exilio en Francia, seguía con atención y dolor el asedio de su patria, y en un gesto que es un rayo de luz en nuestra historia, dispuso que al morir su sable, el que cruzó los Andes y liberó medio continente, fuera legado al mismísimo Juan Manuel de Rosas. ¿Por qué? Porque el padre de la patria le lega su arma más preciada al hombre que la historia unitaria intentó demonizar. Él lo escribió con su propio puño y letra,
el sable de San Martín pasara al general Rosas por la firmeza y constancia con que ha sostenido al honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Este gesto es el ancla emocional. San Martín entendió que el hombre que levantó a la nación contra las dos potencias más grandes de la tierra, el hombre que dijo no en nombre de la dignidad argentina, era el heredero de su gesta. No era una cuestión de facciones políticas, era la defensa de la patria, ese mandato superior que está por encima de cualquier grieta. Y aquí viene el contraste brutal. Mientras los argentinos, al mando de Mansilla, se inmolaban en la barranca gritando ¡viva la patria!, bajo el fuego inclemente, los invasores anglo-franceses no estaban solos. En sus filas, con sus insignias de las potencias y bajo su sueldo, había argentinos, sí, argentinos en la flota anglo-francesa. Hombres que se prestaron a la ocupación, que sirvieron como pilotos o informantes, convencidos de que estaban trayendo la civilización o derrotando a un tirano. Este es el contraste esencial. La soberanía se define por negación, mientras los héroes de la gesta, como el coronel Tomás Guido, hijo del amigo de San Martín, el coronel Juan Bautista Torne o el propio Mansilla, lideraban la carga a bayoneta. Tras la caída de las baterías, otros compatriotas facilitaban la entrada del veneno extranjero. Pero no solo fue obligado. Cuando los invasores creyeron haber ganado remontando el Paraná y se encontraron con la segunda pared, Punta Quebracho, en 1846. Ahí el general Mansilla y sus bravos le propinaron una derrota decisiva. Meses después, en el Paso del Tonelero, la resistencia se repitió. Estas batallas río arriba, con la gente en las costas defendiendo palmo a palmo su río, demostraron que la voluntad de la soberanía era inquebrantable. La flota anglo-francesa no pudo vender la mercadería, sus barcos fueron atacados una y otra vez. Se encontraron con un pueblo que, si bien pobre en cañones, era rico en dignidad. El costo en vidas y material fue muy alto y la humillación diplomática tan grande que la expedición fue un fracaso rotundo. Unimos entonces la superficie, la esencia y la ilustración. ¿Qué nos deja esta vuelta de obligado, Quebracho y Tonelero? Nos deja la lección de que las dos potencias mundiales, las dueñas de los mares, se vieron obligadas, años más tarde, a firmar tratados de paz, el Tratado de Arana Southern y Arana Lepredon, donde de rodillas reconocieron la soberanía de Argentina sobre sus ríos interiores. Fue un triunfo de la ley y la dignidad sobre una fuerza bruta, el fin de la arrogancia y el inicio de la validez de nuestro derecho internacional. El 20 de noviembre no es el recuerdo de unas cadenas rotas, es la persistencia y el poder de un principio, que no hay fuerza, por más grande que sea, que pueda doblegar la voluntad de un pueblo que decide ser libre, económica y políticamente. Cada vez que uses un producto nacional, que decidas por tu camino, que defiendas tu tierra de cualquier prepotencia, estás gritando ¡viva la soberanía nacional! Estás recogiendo el legado del sable de San Martín, ese que nos recuerda que la grandeza de la patria no se mide en el tamaño de los buques, sino en el coraje inmenso que se guarda en el pecho. ¿Y vos, vas a seguir viendo este día solo como un feriado o vas a levantar la cabeza orgulloso, sabiendo que este fue el día en que la patria le rugió a dos imperios? Si este video te gustó, sobre todo recordá darle un me gusta y compartirlo para que este canal pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias y hasta luego.